acá también fue lo mismo, así que estamos más o menos parecidos. Sí. 7:30 arrancamos, esperamos 5 minutos mientras conversamos y después ustedes vayan pensando lo que me van queriendo Bueno, preguntar. ¿Eh? Mientras seguimos conversando, ahí recién veía el noticiero, estaba mirando que estaba pasando, estaba hablando José Mayán, ahí el senador de Formosa, en un programa de televisión. no sé si salió ahora presidente de algo de José. Sí, Salió en las noticias. es el presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Sí, Nación. Así que, eso. A full está él. así es. Acá se tenía que inaugurar el nuevo Banco Formosa, ¿Un nuevo qué? pero la- el nuevo Banco Formosa. Ah, Abrieron una nueva sucursal. Hermosa la sucursal. qué lindo. Sí, ya no va a estar más en el centro, ahora va a estar por la Roque Peña. No, bueno, ese es un movimiento histórico. Sí, La- pero es hermoso Toda mi vida me el encanta nuevo banco. el Banco Provincia ahí por a la vuelta por España o por San Martín, no me acuerdo, a la vuelta así bien ahí No, en la peatonal cerca de un costado. sí, por la San Ah, Martín, pero ahora se cambió. por eso. O sea, ¿y van a Eh, cerrar ese edificio? No va a funcionar más. Parece que sí, pero parece que sí. Bien. Y Increíble. Yo pensé que iban a abrir otra sucursal, pero hicieron una nueva recontra linda qué y lindo. se ve que van a cerrar el del banco que está en la San Martín. Y después está el Banco Nación que está en la otra avenida. Sí, está en la 25, no, esa sí igual. Esa quedó ahí, parece. Pero la de Formosa sí cambió. Nuevas estructuras, no sé qué. Bien, Por lo menos fomenta el trabajo y las obras. qué lindo. Estuvo de festejo antes de ayer o ayer, no me acuerdo cuándo fue el día del escribano. Usted creo que me dijo que trabajaba en una escribanía. Sí, profe, estuvimos ahí desayunando. Hoy es la fiesta en el colegio escribano, en Formosa. ¿Y qué es el Hacen, doctor? ¿Qué es el doctor Carlito Taja? él es abogado y escribano. No, ya sé, pero está trabajando ahí en el colegio de escribano en Formosa. Sí, él está en el colegio escribano de Formosa. Hay como un grupo de escribanos que están trabajando ahí. Lisa Rodríguez, eh, otros más que se recibieron ahí en la facultad. Pero él está ahí también. ¿Usted le conoce, profe? Sí, fue mi alumno él, la mamá, todos. Y Carlito me ayudó mucho con los cursos de posgrado. Él era mi secretario ahí en Clorinda y colaboró mucho siempre con eso, con la actividad de posgrado. Le gusta enseñar a él. Sí, Es sí, bien, era profesor ahí en Clorinda también. sí. Ellos son de las primeras promociones.
Bueno, mientras tanto, si hay alguno de los que ya aquí, los que están acá conectados y quieren hacer alguna pregunta, podemos ir seleccionando de la bolilla de uno hasta podemos ir por orden si ustedes quieren, me van preguntando. Sí, Profe, profe. Sí, ay, perdón. No, ya no más vale. Con respecto a la unidad uno, el de la evolución histórica, sí, ese es el Que le tema, estaba sí, contando está a 47. ese es un tema que le permite ¿eh? Hacer un repaso breve de todo, de gran parte de esa primera unidad. ¿Por qué? Porque a través de los antecedentes históricos vemos la evolución de la responsabilidad civil que inicia siendo netamente subjetiva y que se genera solamente responsabilidad civil o la consecuencia de pagar los daños y perjuicios. Primero, reitero, a través de un factor subjetivo de responsabilidad. Y segundo, en el marco de lo que eran primero los delitos del derecho criminal o penal, luego los delitos del derecho civil, luego los actos ilícitos del derecho civil, finalmente, finalmente el incumplimiento contractual también, como también debe en el marco de esa evolución histórica como generador de responsabilidad civil. Y luego de la revolución industrial, que es el acontecimiento histórico que hace el cambio de paradigma en lo que es la evolución de la responsabilidad civil, esa revolución industrial lo que hace es justamente suma un factor de atribución más de responsabilidad, que es el factor de responsabilidad objetivo, que tiene como principio preeminente el riesgo creado. El riesgo creado que es la probabilidad cierta e inminente de que el daño suceda. Por ejemplo, cuando se utiliza una cosa riesgosa, la cosa riesgosa que ya de por sí consume seguridad y puede ser generadora de un daño. En el contexto que venimos analizando en la revolución industrial, obviamente que primó el maquinismo y junto con el maquinismo aquellos operarios que manejaban esas máquinas, operaban con esas máquinas y que de la utilización de esas máquinas surgían los infortunios laborales. Los infortunios laborales son los accidentes de trabajo que se generaban a partir del uso de esas cosas riesgosas. Y ese factor de atribución objetivo lo que hacía era que el principal responda por los hechos de los dependientes, por el riesgo que tenía y sin necesidad de tener que probarse, presumía la responsabilidad. Lo mismo cuando ustedes manejan un automotor, ¿no? Son cosas que de por sí ¿m? Llevan consigo el riesgo y por lo tanto generan la presunción de responsabilidad. Y se prescinde de toda idea de culpabilidad.
Entonces ustedes tienen allí, en esa evolución, bien claro que todo lo que sea factor de atribución subjetivo de responsabilidad, ¿m? Se presume la culpabilidad y para eximirse de responsabilidad tienen que demostrar que de su parte no hubo culpa y que han obrado diligentemente. Ese es en el marco de lo que es esa primera parte y relacionando con todo. Y por eso le digo que le sirve para todo ubicarse bien ya en el inicio. Luego, cuando ya estamos dentro de lo que es el cambio de paradigma y el factor de atribución objetivo de responsabilidad, les decía hace instante que lo que se presume no es la culpabilidad, se presume la responsabilidad, y mucho más amplia. Y para eximirse de responsabilidad, tiene que acreditar la culpa de un tercero por quien no debe responder, tiene que acreditar que la cosa con la que se generó el daño ha sido consecuencia de un robo y en razón de ese robo el que robó cometió un daño y que se acreditará presentando la denuncia de robo efectuada con anterioridad al hecho sucedido. Esto es, me roban el auto y luego de robarme el auto yo soy el propietario. Entonces, en principio, quien parecería ser el que generó esa consecuencia dañosa sería el propietario, si coincide, obviamente, los datos de propiedad, todo eso. Pero se advierte que no, el que iba conduciendo no era el propietario del vehículo y sí era una persona que estaba robando el mismo. Y en el momento de escaparse, va y atropella a un peatón o genera un accidente en virtud del cual genera consecuencias dañosas. Otro, otro ejemplo de cuando ustedes están estacionados ahí en el semáforo, yendo para la facultad y por la avenida San Martín, ahí a la altura de Arca de la FIP, ustedes están estacionados ahí con el semáforo en rojo para probar su reflejo, ¿qué indica? Les pregunto, el semáforo en rojo, cuando ustedes ven que tienen que hacer si van conduciendo, para obvio. poder Y pasar. amarillo, Atención, o sea, ya. con razón que hay accidente ahí en Clorí. ¿Y qué pasa con Atención, el le verde? mandé. ¿Y qué pasa con el verde ahí? Hay que pasar, ¿no? Pero ¿qué Pasamos. pasó? ¿Ah? Acá le vamos a poner a Ignacio Villalba, le vamos a hacer participar acá que está durmiendo total. Su foto de perfil está con los ojos de Ignacio así medio cayendo en combate. Ahí se fue, ahí está, se me... El tema es así. Está Marcela, bueno, se van a Profe, la... profe, no se suba en el auto con está Mercedes. Marcela ahí estacionada delante de todo, atrás en esa, Ignacio viene atrás y Ignacio ve el semáforo en verde. Estaba en rojo, pero él ve en verde. Entonces, haciendo un desgaste mental y descomunal, si Ignacio no advierte que está en rojo, ¿qué va a pasar con Vanessa, que está con su auto estacionado y varado, y con Marcela, que también está esperando que cambie? ¿Mm? Esa acción se va a reflejar o se va a visualizar con Ignacio que va a embestir al automotor de Vanessa y Vanessa que se va a desplazar por esa fuerza del impacto sobre el auto de Marcela.
¿Mm? Y ahí está la Marcela, se baja de su auto y ¿a quién va a ser a quién va a ser la primer responsable para Marcela? Si no estuviera acá en la facultad, iría sobre Vanessa X, sí, te Vanessa, demanda contra Vanessa y demanda contra Ignacio. Ese sería lo común y que puede llegar a suceder. Lo que pasa es que cuando Marcela dirige la demanda contra Vanessa, Vanessa se va a defender y va a decir, no, yo no fui la que ocasionó el daño, el que ocasionó el daño es Villalba, que no advirtió que el semáforo estaba en rojo, me chocó y yo con la fuerza de ese impacto me desplacé hacia su automotor. Pero, les repito, eso va a ser un eximente de responsabilidad que Vanessa va a utilizar para decir, yo no soy el responsable es Ignacia. ¿Está? Sí, otro. Y allí, obviamente, va a responder ese tercero que vendría a ser Ignacio en el momento de impactar en su automotor contra el de Vanessa. Bueno, estos son los cambios de paradigma que luego va avanzando, porque en ese factor de atribución objetivo, obviamente que también se van produciendo evoluciones. Ahí está el riesgo creado, pero también está la garantía, la equidad, que son factores objetivos de responsabilidad. Y dentro de los daños, después están también los daños, ¿m? Que tienen un factor de atribución de responsabilidad objetivo, que también acá ustedes pueden tener un parámetro donde en nuestro Código Civil velezano se establecían la preeminencia a veces de factores de atribución subjetivo sobre el objetivo. Y después de agosto del 2015, nuestro nuevo Código Civil y Comercial con el cual nos manejamos, ¿m? Incide y de manera categórica con respecto al cambio de factor de atribución, estableciendo básicamente como una preeminencia en el factor objetivo de responsabilidad. Bueno, Vanessa, ahí ya le hice un relato de repaso también y completo que le puede servir para, para hacer ese análisis de la evolución histórica. Profe, Gracias. en la unificación de la responsabilidad civil, nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, del concepto que da Vélez Sarsfield o nos vamos con la responsabilidad contractual nomás. No, no, el tema es así, la unificación, Sí, en el código de Vélez, ¿no? En la vigencia del código de Vélez, la responsabilidad civil, eran hechos o omisiones. no, no, Ah, escúcheme y yo le explico. El tema es así, en el código de Vélez existían dos ámbitos de responsabilidad civil en el marco de la antijuridicidad, en el elemento o presupuesto antijuridicidad. ¿M? Se diferenciaba lo que era el marco de la responsabilidad civil contractual de la extracontractual. Esa diferencia entre ámbitos y que inclusive en lo académico se reflejaba, ustedes ya tuvieron obligación y daño por separado, pero antes había una materia llamada Derecho Civil 2 en el cual no estaba separado y al no estar separados, se estudiaba todo junto y allí sí estudiábamos, por ejemplo, responsabilidad contractual en la unidad temática número 6 y responsabilidad extracontractual. Y yo ya le decía, hagamos todo el esfuerzo en la contractual porque el único presupuesto o elemento que difiere es la antijuridicidad, todo lo demás era igual. Entonces, tanto los operadores jurídicos como el sector académico, la doctrina judicial, todo eran unánime y conteste en que debía optimizarse eso
y unificar. Y se fueron dando distintos proyectos hasta que llegó ¿m? El estudio del proyecto de nuevo Código Civil y atravesó todo lo que significó ¿m? La evolución de ese proyecto hasta finalmente ser sancionado y cómo quedó consagrado. Y el resultado final es la unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, circunstancia que se señala como un éxito, ¿no? Eh, un logro sumamente positivo por parte de haber interpretado y haber legislado de esta forma. Ustedes ya con el nuevo Código Civil y Comercial ya no lo ven como, como escindidos, sino como que están amalgamados y fusionados, y es así, y el código así lo establece. Es decir, no existe más, y esto sí es lo que a mí me interesa que ustedes manifiesten y expresen de esta forma. ¿Ah? Está unificado y ya no existe esa diferencia entre lo que es la responsabilidad contractual y extracontractual, sino hablamos de responsabilidad civil, en la cual está debidamente integrado estos dos ámbitos, tanto lo contractual como la transgresión de una norma de carácter individual y concreta, que es el contrato, como también el deber de no dañar a otro, previsto de lo que es la omisión de un mero acto administrativo hasta una ley, para visualizar el otro aspecto. ¿Está Marcela? Sí, profe. Bueno, Gracias. seguimos. El que quiera preguntar. Buen día, Enzo. ¿Cómo le Uy, va? ¿cómo las? Tranqui. Profe, ¿cuándo sería el examen? Así puede ingresar al Zoom. No, no, y bueno, mirá el cronograma académico y en la próxima vez que nos tengamos que encontrar, ahí será Enzo. O El tenés el cronograma, 18. si no te comparto. El 18. ¿El profe va a hacer un proyecto? O sea, ¿sería un trabajo práctico? ¿O va a hacer preguntas? Enzo, sí, ¿Me escucha? Enzo, acá no, nunca hacemos, si hacemos trabajo práctico, que yo lo suelo pedir a veces, pero no acá en el momento del examen. En el momento del examen, como decía mi profesor en el colegio secundario, hay que hablar. Ah, Está dormido todavía, Enzo, además sí. que en la época que yo estaba en el colegio, los profesores a veces no eran eran más fuertes en el momento. Cuando nosotros le decíamos, señalábamos que estábamos así como usted presente, ¿no? Ahí venía, no, 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 no quiero saber si está presente, quiero que exponga la lección. Esa es la versión suave de cómo salía antes, allá en el pasado. Ustedes son de otra generación. E- Esa es esa es la forma en que se puede mostrar, digamos. No, Enzo, ya saben que es invoce oral, y si Claro, todo se llegara a estar muy complicado, bueno, será vía Zoom. Yo le iba a habilitar el vía Zoom, pero hago propicia la oportunidad para que el que tenga al que tenga que tratar de ver su... Yo ya tengo la planilla del parcial y, bueno, el aviso parroquial es para las que tengan que tratar de solucionar sus problemas, háganlo porque si no van a verse, ¿no? Eso nada más para que ustedes tengan presente. ¿Está? Bueno, ¿qué más? ¿Qué pregunta hagan? Aprovechen porque si no... y profe, ¿y la unidad No, 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 2 pero no, 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 pregunta del examen? Claro.
Sí, del examen te voy a decir las preguntas, te voy a decir las preguntas que yo te iba a preguntar, Enzo. Anotado. Sí, te notan. Ay, Dios mío, sí. Bueno, ¿alguien más de los presentes que quiera hacer alguna pregunta? Están dominando todo. Miren que voy a decir, qué lindo, mis alumnos de Clorin estaban todos dominando la... Ojalá, profe. Parece que leíamos y no se quedaba en nada. Si no voy a decir el 18, voy a decir, me traicionaron por Estefanía Ceballos, me traicionaron por, no sé qué otra materia estarán. En nuestro caso político, con Aquí no viudes. Oh, con Matías, bueno. Matías, yo le digo que él es el galán de los hogares, porque él, ¿no? Él es un profesor joven y yo lo conozco a Matías, lo aprecio, lo respeto mucho y es hijo del doctor Aquino Brito y es también descendiente de una formoseña. Profe, de la unidad 1, eso es más que nada lo que ustedes vio en clase, lo que estuvimos dando y después ya vimos ya la unidad 2. No, en la unidad uno hay otros temas también. Tienen que ver ahí las cosas, ¿no? Yo quiero que ustedes me pregunten, porque si no, yo les voy a estar diciendo todo y se va, me voy a... Tengo eso, lo he hecho. Ahí, por ejemplo, ¿Qué más, profe? Yo estaba sondeando en esa parte que le preguntaba. No, después ahí en la unidad uno habló también del incumplimiento contractual que genera daño y perjuicio a una persona y le Ay, dio el sí, ejemplo sí. de comprar la entrada para ver un evento y que le generaba una lesión a sus sentimientos y su afección legítima. Es lo que yo anoté acá. La después actividad contractual también, creo. Yo tengo anotado. recuerden también la constitucionalización del derecho privado, que son las incorporaciones de lo que son la Constitución Nacional a Y ahí través de habló del artículos, artículo 41, al 40. artículo 41, 42, 43 y sobre todo también el 75, inciso 22, que es el que prevé los tratados de derechos humanos que, que nuestro país ha firmado y ratificado. Profesor, ahí entra los principios constitucionales también. ¿Cómo? Ahí también tenemos que nombrar los principios constitucionales de daños. Sí, Claro. Buen día. Hola, buenos días. A ver, le escucho y le... No, quería saber nomás si teníamos que nombrar todos los principios constitucionales de daños o describir cada uno. No, no, el tema es cómo se vincula la Constitución con el derecho de daño, ese proceso. Ustedes tienen que tener en claro, primero para ubicarse bien, es que ustedes acá estamos estudiando derecho privado, ¿sí? El derecho privado originariamente siempre se caracterizó por el respeto a un principio que es el principio de autonomía de la voluntad. Ese principio de autonomía de la voluntad hace que en el derecho privado prime y sea, y siempre lo fue así, el marco de buena fe y la vinculación entre las partes, en nuestro caso, ¿no? Son las partes las que decidían y los conflictos que se generaban entre partes. Lógicamente que después de la reforma de la Constitución y con la incorporación de las nuevas instituciones en el derecho constitucional, en el marco, ya les digo, de los artículos 41, 42, 43, pero también 75, inciso 22, se prevé la integración y su vinculación con el código
en lo que es, fíjense, el título preliminar del Código Civil y Comercial nuevo. ¿Tienen su código de mano? Sí, profe. Abran en la parte del título preliminar y cuando vayan al título preliminar, fíjense los artículos 1, 2 y 3. Esto ya lo vimos en la obligación y lo vimos acá. Lean rápidamente. Artículo 1. Fuente y aplicación. Los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en lo que hay, En los que la República sea parte. la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Esa es la primera fuente que usted tiene que tener en cuenta, Araceli. Como vinculación, ahí le está diciendo. ¿Eh? Ese nadie duda y tampoco se debe dudar con lo que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, como lo sabemos del colegio secundario, de la ley fundamental, y está es la norma de rango superior en nuestro ordenamiento jurídico, y no puede haber otra norma más importante que la Constitución Nacional, ni tampoco puede haber una norma contraria a ella. Cuando existe una norma o se dicta una norma contraria a ella, se plantea primero cuando surge eso, ya surge en el ámbito de lo excepcional, y en el marco de esa excepcionalidad se plantea lo que se denomina la inconstitucionalidad del derecho, que es difícil a veces para un magistrado o juez resolver porque tiene carácter restrictivo. El carácter restrictivo quiere decir de que tienen que estar, para que realmente proceda, tiene que estar súper, hiper bien fundado y realmente asistirle razón, porque imagínense que van a estar haciendo lugar a algo que se está planteando como una cuestión que no está comprendida o que está afectando lo que es la interpretación de la Constitución Nacional, el valor y la... Eso es así, pero acá lo que estamos utilizando de la Constitución es que nos está diciendo, bueno, ¿por qué antes cuando se estudiaba derecho decía, bueno, eso está dentro de la laguna del derecho, que es la laguna, esa famosa laguna del derecho era porque se decía las cuestiones que no estaban integradas en el código y por lo tanto, y al no tener la posibilidad también que hoy existe, que se llama diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes quiere decir que ustedes pueden utilizar hoy, vincularse con el derecho público, con el derecho, ya no, el asunto es resolver y resolver de conformidad a derecho y encontrar la solución a lo que se está planteando. Antes no había, entonces quedaba con esa denominación, laguna de derecho, no se resolvía o se resolvía mal o se resolvía utilizando cuestiones que no tenían nada que ver. Hoy le dice, si la cuestión que se suscita no está comprendida en el Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, miremos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional prevé en el artículo 75 inciso 22, entre otros. Fíjense el artículo 75 inciso 22. Acá. Ese artículo 75 inciso 22 tienen que dominarlo.
Para todas las materias le va a hacer. 75, inciso 22, ¿encontraron o no? Dice, tratados y concordato, tratados con jerarquía constitucional. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que leer allí, ahí le está diciendo, ustedes cuando no encuentran alguna solución en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, tienen, así lo prevé la fuente y aplicación en el artículo primero del título preliminar, que ese título primero del, del título preliminar también aprovecho siempre la ocasión de decirle que fue algo que realmente significativo en este nuevo Código Civil y Comercial, que ya tiene sus 10 años de vigencia, pero ha sido señalado como significativo, como realmente importante, porque hace una integración de todo lo que va a ser después el código y la vinculación del código con otras fuentes. Y después lean, para finalizar también, el artículo segundo del título preliminar y el artículo tercero del código. Artículo 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Y después Artículo el- 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. bien. Y también podemos leer los títulos, si ustedes quieren, de los artículos de la Constitución para que vean esto. Artículo 41, 42 y 43. Artículo 41, medio ambiente, preservación. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. ¿Mm? Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización nacional de los recursos naturales también, etcétera. Leanlo, pero allí tienen ustedes una manda constitucional, una norma del derecho constitucional relativa al daño y que incide entonces sobre integra lo que se denomina constitucionalización del derecho privado. Y en el artículo 42, derecho del consumidor y del usuario. Solo tenemos el daño a los consumidores que lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando veíamos las funciones de la responsabilidad? Funciones de la responsabilidad, ¿no? Rápido lo que están levantados. Importante, funciones de la responsabilidad. ¿Cuáles son las que están legisladas en el código? La preventiva y la prioritaria siempre fue la resarcitoria, era la única. Con el avance y la incidencia en este nuevo código aparece la función preventiva. Se sumaba una más que era la punitiva o disuasiva, pero que no atravesó el tamiz de la legislación.
Es decir, no pudo ser parte del nuevo código, sino que su vigencia sigue estando resguardada en el marco de la ley 24.240 de defensa del consumidor, específicamente el artículo 52 bis. ¿Mm? Pero también fíjense, acá la Constitución dice también, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, etcétera también, para que ustedes sepan. Y el artículo 43 dice, acción de amparo, habeas data, habeas corpus. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridad, u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. También allí tienen otra vinculación donde incide también la Constitución sobre el derecho privado. Eso como esa constitución, como lo más significativo de esa constitucionalización de los derechos del derecho privado, la constitucionalización del derecho privado. Después, eso último que tiene allí la unidad uno que es todo lo que es referido a la inteligencia artificial, que está siendo materia de objeto de estudio porque ya estamos en un estadio donde acá estamos iniciando la inteligencia artificial, pero sabemos que ya se está estudiando la forma de ver de qué modo se pueden reparar los daños que se ocasionan a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Como de una nueva inteligencia que permita advertir que cuando hay un problema que se genere, inmediatamente se pueda, ¿no?, prevenir o subsanar esa consecuencia dañosa. Ven las consecuencias si leyeron o vieron los daños que se puede generar o que se generan a partir del uso de inteligencia artificial. No, o sea, miren, busquen y lean, porque a ustedes les va a tocar ser protagonista ya de lo que va a ser el nuevo sistema que trate de solucionar esos problemas que se están generando a través de lo que puede ser una violación a la intimidad, a la persona, a la persona, a la intimidad a la intimidad de esta. Cuando ustedes pueden ser difamadas o cuando una persona a través de la inteligencia artificial totalmente es expuesta a un daño y la consecuencia inmediata
y el daño irreparable que produce. La unidad temática 2, entonces, funciones de la responsabilidad, la función preventiva, ¿ah? Que hemos analizado, acompañado de ese famoso artículo 1710 y 1711, tienen que dominar como el Padre Nuestro. La unidad temática número 3, la función por excelencia de la responsabilidad civil, que está también prevista en el código, siempre lo estuvo, era preeminente, que es la resarcitoria, que es, se produce Araceli el daño, se produce un daño, y cuál es el correlato si uno genera un acto dañoso. El dañado, ¿qué va a hacer si Tiene no que puede? tratar de parar o volver la cosa a su estado anterior. Bueno, ese es uno. Y si no puede volver, volver la cosa a su estado anterior quedaría comprendido dentro de lo que es el inicio de lo que se denomina reparación plena o integral, donde primero se trata de volver la cosa a su estado anterior al hecho sucedido. Pero si esto no es posible, Se indemniza por los daños y perjuicios. claro, se pide el resarcimiento económico. Acá es eso lo que estamos estudiando. Y El por medio de la resarcimiento indemnización. económico. Lo que pasa es que vimos que en la unidad temática número 2 y también está consagrada con muy buen criterio y de modo excelente, y coloquen, que sean ustedes guardianes, ¿eh? Y motivadores de lo que es la función preventiva, tratar de evitar que suceda el hecho dañoso. Eso surge sola y únicamente a partir de los cambios de los parámetros culturales, a través de los cuales va a funcionar la prevención. Y si funciona la prevención, va a disminuir la consecuencia dañosa, porque usted tiene a través de la función preventiva, a través de esa función preventiva tiene la posibilidad de que si sabe que va a ocurrir un evento dañoso, de procurar de que el mismo, de hacer algo para que el mismo no suceda, como primera medida. Si no pueden lograr que el hecho no suceda, entonces lo que tienen que ir por dos posibilidades más, para que inmediatamente cese el mismo, y si no puede cesar de modo inmediato, seguir impulsando para que las consecuencias dañosas sean menos lesivas. Entonces, primero, si sé de que va a suceder un hecho dañoso, prevenirlo y tratar a través de la prevención de que no suceda. ¿Mm? Luego, si no podemos lograr eso, tenemos que lograr de que cese, de que termine de inmediato. Y si no podemos lograr tampoco eso, tenemos que tratar de que las consecuencias sean lo menos lesivas posible. O sea, hasta allí va la función preventiva acompañada de lo que es la acción preventiva, que es la herramienta en virtud de la cual se ejerce esa función preventiva, con los alcances que ya lo hemos visto, que por ejemplo no requieren determinadas formalidades, sino requiere de que se impulse, de que insten la misma, y de que quien recibe esa presentación den curso de inmediato, porque están amparados
y protegidos por la ley para tratar de evitar, le reitero, que suceda la consecuencia dañosa. Y el juez, que así lo entiende, puede fallar inclusive contra el eje y establecer un montón de sanciones y a las personas que consideren, y si el profesional omitió algo, pero el juez ve lo que omitió, tiene que resolver el juez tratando de, también está facultado para ello, no puede ser cuestionado en eso. Pero reitero que tienen que, de parámetros culturales, y explicar de que se siga fortaleciendo la prevención y que entiendan que lo que se pretende a través de la prevención del daño es que el daño no se produzca, y si el daño no se produce, va obviamente a no producirse ese resarcimiento económico o esa reparación económica, que simplemente es un sustituto equivalente a lo que uno pretende. Por eso que cuando inicialmente se inicia a devolver la cosa a su estado anterior. Cuando uno celebra un negocio jurídico, una transacción determinada, no lo hace pensando ya, quiero que me paguen, ¿eh? Ojalá no se dé porque voy a ir por los daños y perjuicios que va a significar, no. Eso es una consecuencia que llega sobre el final y que llega como algo que simplemente va a ser un equivalente o sustituto legal. Va a reemplazar a través del dinero el daño que se ha producido, pero la cosa no es no es la que se pretendía, digamos. Y reitero eso, lo de la función entonces preventiva, el alcance que tiene ese artículo 1711, no requieren que ustedes tengan que cumplimentar con, con los requisitos propios de una medida cautelar, por ejemplo, que hagan más difícil simplemente impulsarla, Profesor, y que quien reciba sepa que está previsto, que lo que ustedes le están pidiendo está normado y cuál es el alcance significativo y lo que significa, les repito, cuando interviene una autoridad en este sentido y dice, bueno, yo le voy a decir que le voy a establecer de que el concejal de Formosa se va a ser responsable, pero no solamente el concejal, sino también los ciudadanos de Formosa, pero no también los ciudadanos, sino el presidente del bloque, pero también los subsecretarios del Poder Ejecutivo, también el intendente. Y el intendente es un representante, obviamente, del pueblo del municipio, y el municipio integra la provincia, y y en todo lo que se van a lo que se pueden responsabilizar para que hagan y resuelvan rápido y se solucione el problema. Esa potestad tiene el juez. Algún día deberá entenderse eso para que sepan que tienen esa herramienta y está en el código. Y este es también, les dejo esto también, este instituto jurídico representa obviamente por primera vez la invasión del derecho privado en el derecho de forma. Bueno, no la primera, hay otros institutos jurídicos, pero sí es una invasión en el derecho de forma, en el derecho procesal, porque la acción preventiva es un instituto jurídico procesal, pero que está previsto en el Código Civil, ¿ah? Y Comercial de la Nación, que ¿ah? Es la invasión del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo. Todo el estudio de todos los derechos civiles que ustedes estudian forman parte del derecho privado y sustantivo. Sustantivo significa que ustedes realmente saben derecho. El derecho adjetivo o de forma es el estudio del proceso, cómo ustedes van a... el auto del derecho sustantivo. ¿Mm? Eso lo van a ver más adelante, ese derecho sustantivo, cómo ustedes van a tener con su saber, con lo que aprenden acá, cómo van a manejarse dentro del proceso judicial en tribunales.
La pretensión que ustedes hacen es un proceso ordinario, es un proceso sumarísimo, es un proceso contencioso administrativo. Y eso van a ser los formatos en virtud del cual ustedes van a canalizar su... Pero el derecho de fondo siempre o sustantivo es este. Obviamente que esto se resuelve en la sentencia. El juez cuando dicta sentencia hace derecho de fondo, pero antes hace derecho de forma, ¿eh? Que ahí en el derecho de forma ustedes son garantes, así como en el en el derecho penal tienen que ser garantes de las garantías constitucionales, acá también tienen que ser garantes de eso y respetar de que se cumplan las normas del del debido proceso legal y objetivo. Y les reitero que ahí tienen todo en esos artículos 1710. Entonces pongan, ya les dije que es significativo en la unidad temática 2. Después la unidad temática 3 que es la función resarcitoria, también ya les dije, el presupuesto, la responsabilidad, la anticuridicidad. Hay las famosas causas de justificación que hemos visto. Ahí le puedo preguntar, estado de necesidad, consentimiento libre e informado del damnificado. Luego tenemos la imputabilidad en la unidad 4 con el análisis de los factores de atribución. Bueno, quedo abierto porque si no yo le iba a ir diciendo ahí. Profesor, tengo una duda que surgió con mis compañeros también. No, no le En, meta a los compañeros. Usted mire, usted bueno, hable por usted misma. Cuando usted sea abogada y me encuentre y diga, mire, yo le estoy representando a los doctores, pero a mí bueno, en este aula no me digan yo con mis compañeros. Hable bueno, usted por usted. ¿Mm? bueno. Mora ingresa para el examen porque en el plan de estudio nuevo no nos aparecía. Bueno, no me aparecía. Bueno, está bien, y si no está, porque ya lo habremos visto en si lo hemos desarrollado, no está en estaba en el programa anterior y seguramente fue eso. Nada Ah, más. bueno, ¿Está? bueno. De todas maneras, Mora, para que usted sepa, señorita, tiene que haber aprendido también en obligación. Y si En obligación siempre hago decimos ese. mención, yo siempre, Mora es para mí un instituto jurídico extremadamente significativo para el estudiante de Derecho. Y es un instituto que ha sido motivo de concursos míos y que a mí me encantan esos temas, pero no está, no está, no está. Y le digo una cosa, el primer día de clase, tanto en obligaciones como en daños, le digo que lo que yo no, no, que no está o que sea, no pregunto. ¿Está? Gracias, profesor. Bueno, Unidad 4 imputabilidad, responsabilidad subjetiva, objetiva. sí. Todo eso. Y Toda la unidad unidad temática 5 sí, 4, toda la unidad temática 5. sí, Bueno, sí. pero yo les quiero escuchar que ustedes me hagan una pregunta. Si no me quieren preguntar más, bueno, estamos todos liberados. Ok. Pregunten que estoy para eso. Profe, buen día, ¿cómo está? ¿Quién está hablando? Yo, profe, no es Sandoval. Ah, hola, Noé, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo está, estás? profe? Profe, Bien. el nexo causal, no sé cómo relacionar eso, no sé cómo explicar. El nexo o relación de causalidad, y ya le adelanto, Sí, adecuado, es la relación que existe entre el hecho y el daño y lo que permite en una vinculación de causa-efecto determinar quién fue primero que el hecho sucedió y quién ocasionó el hecho dañoso. Una vez que se acredita en la relación o nexo de causalidad, escuchen, lo
lo realmente significativo es lo siguiente. Primero, establecer a través de la relación de causalidad la vinculación entre el hecho y el daño si, anoten ustedes, yo le dicto lo que ustedes deberían decir, si acreditamos la relación de causalidad adecuada ante el juez, estaremos en presencia de que realmente ha existido el hecho dañoso o daño y consecuentemente va a haber responsabilidad civil. Y si hay responsabilidad civil, es igual a reparación plena o integral más daños, más el resarcimiento económico. ¿Por qué el juez habrá dicho, sí, existe una relación de causalidad, el responsable civil es, Lucas Caballero, primo de, ¿cómo se llama el cantante de folclore? Lázaro, Lázaro. Lucas, primo de Lázaro Caballero. Él es el responsable civilmente. Eso es la consecuencia de si si se acreditó la relación de causalidad y si ustedes son abogados apoderados del damnificado o víctima. Dentro de esa relación de causalidad también existe en esa unidad temática seguidamente lo que se denomina interferencia o interrupción del nexo causal. Esa interferencia o interrupción del nexo de causalidad lo peticiona Fátima Medina, la doctora Fátima Medina, como abogado del demandado o legitimado pasivo, aquel a quien se dirige la acción legal. Como abogado del demandado, ustedes tienen que, en el marco de la responsabilidad civil, interrumpir y romper el nexo de causalidad. ¿Cómo lo van a interrumpir y romper? Yo hoy estuve hablando más temprano cuando les decía, probando la culpa de la víctima, probando la culpa de un tercero por quien no debe responder, probando que la cosa al momento de cometerse el daño ya estaba denunciada como robada o perdida. Realmente lo que hubo un caso fortuito o fuerza mayor. Lograré generar la convicción en su señoría, en el juez, en el señor juez, de que en razón de algunas de esas eximentes de responsabilidad, su representado no tiene nada que ver. No es él el que ha generado la consecuencia dañosa. Y si no es él el que ha generado la consecuencia dañosa, la consecuencia es que no va a haber por parte de nuestro cliente el deber de reparar la cosa
o de resarcir económicamente los daños y perjuicios. Es decir, en esta hipótesis serán costa al vencido perdioso, artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Quien va a tener que pagar y hacerse cargo es el que le demandó a ustedes, y ustedes van a reclamar después los daños y perjuicios que le ha ocasionado todo ese proceso a su cliente. Eso es cuando le asisten, ¿m?, al demandado, y es el demandado a quien le asiste la razón en derecho. La primera hipótesis es cuando le defienden al damnificado o víctima, le representan al damnificado y víctima y ganan el proceso. Allí, el perdioso es el demandado. Ustedes lograron, y el juez así lo entendió, que su cliente no, que su cliente le asiste la razón y que el responsable es el demandado. Y después, eso por un lado, si le asisten al damnificado o víctima, si son abogados y tienen ese rol. Ahora, si representan al otro interés que es el demandado, ya les dije. Pero también alguno de ustedes será juez, y esta relación de causalidad lo que hace el juez es trata de establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo. ¿Para qué trata de establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo? Y bueno, justamente para determinar a quién de las partes le asiste razón. Para eso, yo le había explicado a usted, el juez hace un proceso interno, y en el marco de ese proceso interno, primero lo que hace es una apreciación del caso, despojándose de su magistratura y tratando de interpretar qué pasó. Trata de ubicarse en el lugar de la persona que se le está demandando por qué obró del modo que lo ha hecho. Y lo hace como un hombre común, despojado de su magistratura y de su saber. Esa es la primera evaluación que hacen. Luego, el juez, como ustedes abogados, no sabemos todos. Hay cosas que no sabemos, pero para eso tenemos herramientas como son los auxiliares de justicia, específicamente los peritos, que son los sujetos que tienen, portan un conocimiento técnico y específico sobre algo, que pueden ser convocados por las partes o por el juez de oficio, o cuando no se ponen de acuerdo los peritos de parte, entonces se designa uno de oficio, y simplemente lo que hace el perito emite un dictamen. Si son peritos de parte, yo ayer le decía a mis alumnos acá, si son peritos de parte y el perito a usted le hace un dictamen favorable a la otra parte, ¿qué es lo que estaría haciendo el perito? O ustedes como abogados, representantes del damnificado víctima, en vez de representar ese interés, resulta que le facilitan o se suman a los intereses de la otra parte. ¿Cómo sería la conducta del abogado ya de paso cañazo y finalmente la del perito? Y después le digo todo. Sí, yo le contrato a usted, Noelia, que Nelly, sea cliente mi abogada. ¿M? Y resulta que la otra parte es Jimena, Jiménez, Vanessa es la parte, y el abogado es Ignacio Villalba. Y resulta que usted, en vez de defenderme a mí, va y negocia con
el doctor Villalba entrega así literalmente en bandeja mi situación, cómo sería su obrar en ese caso. Ahí estaría trabajando, no sería profesional ahí, No, no sería fiel a mí. éticamente estaría cuestionada y estaría actuando también de mala fe y obviamente en forma no ética. Bueno, ¿por qué? Porque usted me tiene que representar a mí. Lógico, si yo tengo que convocar el estudio jurídico de Noelia Sandoval, tiene que usted requiere el servicio de un asistente social para que le haga un informe socioambiental y ese asistente social lo convoca a usted. Usted le dice, mire, mire, licenciada, yo necesito que me haga este informe de este modo. ¿Por qué? Porque el perito es de parte. Y si es de parte, tiene que reportarse a la parte que está representando. No, no es un perito que tiene que actuar el perito de parte actúa de conformidad a los parámetros que le establece la parte a la cual está siendo convocada. La otra parte, la contraparte, también tiene la posibilidad de designar un perito. Y ese perito tendrá que dictaminar y seguramente el dictamen va a ser opuesto al suyo. Cada uno tiene su parte. Cuando esto ocurre, generalmente el juez termina designando un perito de oficio y cuando actúa un perito de oficio y dictamina, finalmente el dictamen de los peritos, ya sean de parte o de oficio, es un mero dictamen, una expresión de una consulta que se le está haciendo, pero no es vinculante para el juez. ¿Está? Toma el juez, pero no quiere decir, puede ser que coincida o puede ser que no. Eso lo decide el juez. ¿Mm? De conformidad con su saber o lo que entienda. ¿Mm? Así actúan los peritos de parte, pero acá la idea es que ustedes sepan que el juez se va formando su criterio, su temperamento, luego de recibir esta ayuda pericial, sigue en ese camino de entender qué es lo que sucedió, qué es lo que, cuáles fueron les reitero, las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Termina de recibir ese informe pericial y yo le digo, le grafico. ¿No? Ustedes ven en las películas que a veces a los jueces se lo visualiza en las películas americanas, eso que él se va y tienen toda una toga, que la toga es la indumentaria que se colocan al momento de subir al estrado y todo eso. Bueno, yo le visualizo así y le digo ahí, en ese momento el juez recupera su saber y su magistratura. Su saber es lo que estudió y la magistratura se forma con lo que estudió más las experiencias de haber intervenido en casos análogos. Y luego de ello, recién va a resolver y va a determinar si hay o no relación o nexo de causalidad. Se va a abocar a los planteos que han hecho luego de haber afrontado por todo ese proceso. Eso es alguno de ustedes que sea juez, que tengan que resolver. Y ahí el juez va a decir, conforme a todo lo que hizo, va a decir, bueno, realmente le cité razón a la doctora Sandoval, entonces hay responsabilidad civil, hay que reparar plenamente o integralmente la cosa, más los daños y perjuicios si es que no se puede reparar integralmente la cosa. Y si realmente existe la imposibilidad de la reparación, bueno, vamos por el resarcimiento económico que deberá estar actualizado al momento de dictarse la sentencia. Porque
En un proceso de daño, la sentencia es una obligación de valor que debe ser reajustada al momento de su valoración a ese momento del dictado de la sentencia. Y caso contrario, la otra posibilidad es que el juez diga, no, acá no es civilmente responsable la señora Vanessa Jiménez. Consecuentemente, Vanessa no va a tener que pagar. En ese caso, quien habrá ganado el proceso es el doctor Ignacio Villalba. Y consecuentemente no va a haber deber de reparar o resarcir económicamente el daño ocasionado. Habrá logrado interferir o romper ese nexo de causalidad. Bueno, ahí le hice básicamente todo el... Espero que haya entendido. Clarito, profe, muchas gracias. Oh, ¿quién se mató? Bueno, sigo escuchando, ¿no? Cuando nos demoremos más de 10 minutos es porque está significando el acercamiento al fin. Ahora veo que están 26 nomás, son los que están, ¿eh? Así que quiere decir que la tienen re clara, supuestamente. Y los que están poniendo su cara acá son Marce, Enzo, Vanessa y bueno, Villalba que está hoy dormido y después apareció un ratito en imagen Fabián y Araceli. Sea estaría en Acá, sí. acá estoy yo escuchando, así que. Por eso le dije ya que usted había puesto su cara y hizo una pregunta. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? El 18 de octubre entonces nos estaríamos encontrando y viendo. Y ahí sería el momento de combatir. ¿Está? Tienen tiempo y les recomiendo cualquiera que necesite por privado, se comuniquen para si quieren saber cómo están, porque justo me facilitaron la lista, porque yo le había pedido para el examen. Así que eh, los que necesiten saber cómo se encuentran me pueden preguntar por privado, no tienen, si quieren saber, y si no quieren saber, pero quieren solucionar, háganlo, no hay ningún problema. ¿Ah? ¿Está? Y el 18 cuando me voy para Clorin, ahí no hay nada. El 17 el día, un día importante para Formosa, digamos, para todos. Así que sí, no se vayan ahí de- au, pasen el 18 el examen y después sí, súmense a la... La marcha por la Sí, lealtad. sí, desapareció la alumna, la contadora.
Sí, no se la ve. Está Sí, durmiendo. tenga cuidado porque yo eso no. Anda de campaña. Hay elecciones acá, profe, el fin de... Es, por eso... ¿Cuándo hay elecciones? No sabía. El 26 de octubre, la nacional. Sí, Sí, ¿Cuándo? profe. Y el 26 de octubre, Ah, bueno, un vecino, pero Pero este es un vecino, nacional, sí, sí, es en nacional, todos claro, lados. un está vecino bien. mío, un vecino mío que, o sea, vive a la vuelta de mi casa, es candidato a diputado nacional por la UCR, Enzo Casadei. Y como Bernarda y el marido, Quique, son del Partido Radical, entonces están haciendo con el tema de las campañas. Además, ella fue convencional constituyente y todo, así que anda aquí para allá. Bien, o sea, full, es decir, en consecuencia ustedes estarán a full, a full. Hay dos personas muy parecidas acá, una es Constanza Tijerría y otra es Fátima Medina, parecen hermanas. Ah, me acordé, después vamos a hacer el control en el examen, a ver, el test del parecía. Fátima parece que puso, congeló una foto y Constanza está ahí. Constanza, ¿usted le ubica a Fátima Medina o no? Sí, sí. Ah, bien, son parecidas. Son parecidas, son parecidas, son Bueno, parecidas. alguien, estoy viendo que no quieren preguntar más, entonces. profe, Están- yo una última pregunta. Sí, Asunción de buen día, buen riesgo día. y... Buen día, profe. Asunción de riesgo y acto de abnegación me Ah, confunde un poco. eso, bueno, eso tiene que mirar porque eso son, forman parte de la, hoy ya pasé ya por ahí, que ya eso es, son causas de justificación. La causa de justificación de la, si se acredita en la misma, se borra la antijuricidad del acto, por lo tanto no hay responsabilidad civil. Eso le invito a que mire, que vea usted en su, en su propia casa y en todo caso cuando usted necesite me pregunta por privado, pero le reitero, porque eso está, es una de las causales de de la causa de justificación y la causa de justificación es justamente aniquilar la antijuridicidad porque así se acreditan esas causales que estaban previstas antes en el Código Penal pero que hoy ya están en el Código Civil, entre otras. ¿Eh? ¿Sabes, Lucía? Míralo y después me decís por privado, cuando usted quiera, me dicen, una vez que Sí. chequee ahí, me avisa y no, yo le respondo por privado. ¿Está? Bueno, ¿alguien más? No sé. Bueno, no siendo para más, Que queda finalizado eh, todo su parte. escuchen, que tengan todo buen fin de semana, cuídense, estudien a full y cualquier cosita después que puedan preguntarme por privado. Yo estoy a full con el turno de mi juzgado y trabajo, estoy abocado 100%, pero estoy para usted y yo le contesto cuando puedo, pero pregunten si requiere alguien alguna pregunta. Y esa es la modalidad. ¿Está? Muchas Gracias, profe. gracias, La profe. profe. Muchas gracias a Nos todos. vemos, Chao. que estén todo Buen bien. fin de, igualmente, hasta Buen fin de luego. para todos. Cuídense Hasta mucho. luego, profe, hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. Chao, señorita. Chao, chao. chao.